Saludos. Este es el segundo vídeo que vamos a dedicar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Mi nombre es Jesús Barceló Fernández, soy técnico superior en la Dirección General de la Inspección de Trabajo de Cataluña. Soy profesor asociado en la Universidad de Barcelona de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y colaborador con el grupo de investigación 060 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón. Como les digo, este segundo vídeo lo vamos a dedicar a la actuación de la Inspección de Trabajo en materia laboral y de prevención de riesgos laborales. Antes de nada, explicarles que básicamente la actuación de la Inspección de Trabajo se inicia o bien por denuncia, que por tanto se atienden y por tanto se investigan todas las denuncias que entran en la Inspección de Trabajo, y también se actúa a través de campañas, es decir, a través de planificaciones de actuaciones. Hay planificaciones de actuación que son recurrentes cada año, como puede ser el fraude en la contratación a tiempo parcial, la duración de la jornada, las medidas, el control de las medidas de seguridad y higiene en el trabajo. Todas estas y otras son recurrentes cada año y que por tanto cada año hay campañas y actuaciones en este sentido. Pero además hay algunos años o algunos periodos donde por cambios normativos que han sido sustanciales, pues motivan también el que se inicien pues, campañas concretas que en esos años, junto a las que, como les he dicho, que son recurrentes cada año, pues se actúa y, por tanto, se planifica esta actuación. Lo que he intentado que hoy analicemos son 4 casos, precisamente, que han sido, bueno, que se han actuado, que ya se habían actuado, ya habían habido actuaciones sobre ello, pero que han habido cambios normativos pues, que los ha puesto de mayor relieve. Veremos, por ejemplo, cuestiones de discriminación en el acceso del empleo, y cuestiones de actuación sobre planes de igualdad. Estas materias han sido impulsadas sobre todo por el Real Decreto Ley, el 6/2019, que modificó la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres y también introdujo modificaciones también en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, que introdujo el registro salarial, la obligación de todas las empresas de llevar un registro salarial. Luego, también ha habido otro cambio importante, que fue el Real Decreto Ley 8/2019, que introdujo también el registro de jornada para todas las empresas. Ya saben que ustedes ya existía para los trabajadores a tiempo parcial, cuando los trabajadores que realizaban horas extras o trabajadores concretos, trabajadores móviles, por ejemplo, con el transporte o trabajadores en la marina mercante, existía también esta obligación de registro, pero a partir de este Real Decreto Ley, en concreto a partir del 8 de mayo del 2019, se introdujo la obligación de que hubiera registro en todas las empresas. También veremos un tema sobre registros. Y luego también hubo otra modificación importante a raíz del reglamento de la Unión Europea, el 679 del 2016, que sobre derechos digitales, sobre protección de datos, en el cual fue regulado, se modificó la ley orgánica anterior, la 15.999, por la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en la cual introdujo derechos de protección de datos, derechos como el de la imagen, la videovigilancia, las grabaciones, el control de dispositivos electrónicos, la desconexión digital o la geolocalización. Por tanto, vamos a ver un caso de geolocalización.
Voy como el primer vídeo a compartir una presentación, porque creo que así va a ser más fácil seguir los distintos casos los 4 casos que vamos a ir analizando, que nos servirá para ver cómo actúa la inspección de trabajo y también pues para repasar estos temas que han sido de novedad sobre todo estos 2 últimos años. Bien, estos son los 4 casos. Un primer caso sobre discriminación en la oferta de empleo, otro caso sobre incumplimiento de planes de igualdad, otro caso sobre registros de jornada y un último caso sobre geolocalización de los trabajadores. El primer caso es la discriminación en oferta de empleo que se produjo en la Feria de Barcelona, en el Mobile World Congress, que es, como saben ustedes, desde hace algunos años se celebra en Barcelona. El último año no se pudo llevar a cabo por culpa del COVID, pero este año vuelve a reanudarse. Y es un congreso donde hay muchas empresas que presentan sus productos, en este caso, pues dispositivos móviles, dispositivos digitales, y para hacer esa promoción y el acompañamiento perdón, la atención de los clientes, pues se contrata a personal para esas tareas. El problema que se dio es que en estas ofertas de empleo, en algunas se requería solo hombres y en otras, sobre todo cuando era de tema de promoción y atención al público, se requería solo a azafatas, por tanto en femenino. Y además se les exigía unas características físicas, sobre todo la altura, que fueran de 1,70 o 1,75. Hay algunas otras ofertas que además se exigía pues otras medidas, tener, digamos, pues un aspecto físico concreto, atractivo y demás, creo que lo hacía además mucho más discriminatorio de lo que el caso que ahora en concreto les voy a poner. Esta es, por ejemplo, una oferta de trabajo. La fotografía no era, la fotografía la he puesto yo para ilustrar estas azafatas que fueron contratadas. Y como ven, se pedían fueron varias las ofertas de trabajo que fueron investigadas por la Inspección de Trabajo y que fueron sancionadas las empresas. En esta pues pedían 4 azafatas de imagen. Y en estas 4 azafatas de imagen se pedía como requisito, en este mínimo 1,75, además de hablar inglés fluido. Algunas ofertas se pedían, como requisito, se decía que no hacía falta tener experiencia, por tanto, estaban diciendo en esa oferta que no era necesario, digamos, tener una especial experiencia o conocimientos del producto y, por tanto, eso, digamos, reforzaba la idea de que solo buscaban una trabajadora por su imagen. Esto, evidentemente, fue, como les digo, investigado por la Inspección de Trabajo en bastantes empresas y fueron sancionadas por propuestas de actas de infracción, en las cuales lo que se venía a constatar era precisamente que solo se estaba exigiendo, en unos casos, solo mujeres, en otros casos, solo hombres, y cuando se exigía solo mujeres, les exigían unos requisitos físicos. El idioma sí, pero lo demás eran unos requisitos físicos y, por tanto, representaba una actitud sexista, que es verdad, que posiblemente es una actitud sexista que ha sido constante por los usos sociales durante los últimos años, pero que hoy en día esto ya no procede y que, por tanto, en la actual conciencia social no es posible aún mantener estas, digamos, actitudes tan sexistas en las solicitudes de empleo. Por eso se sancionó por haber infringido el artículo 14 de la Constitución española, que establece el derecho a la no discriminación y a la igualdad, el artículo 8 de la Ley Orgánica
de igualdad entre hombres y mujeres, que establece ese principio de no discriminación en el acceso al empleo por causa de sexo, y esto está tipificado como una infracción muy grave en el artículo 16.1c de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, precisamente por solicitar datos de carácter personal en procesos de selección o establecer condiciones mediante publicidad, difusión o por cualquier otro medio que constituyan discriminación para acceso en el empleo por motivos, entre otros, de sexo. Pueden ser también de origen, racial, étnico, de edad, pero en este caso era por razón de sexo. Las infracciones muy graves están sancionadas a partir de 6.251 euros, de 6.171 hasta algo más de 187.000 euros. En este caso se sancionó a las empresas dependiendo de las trabajadoras que fueron discriminadas, pues alrededor de 40.000 euros en cada una de estas empresas. Bien, el segundo caso es el incumplimiento en los planes de igualdad. La Ley Orgánica 3/2007 ya establecía desde su aprobación la obligación de llevar unos planes de igualdad. El problema es que esta regulación inicial que habían de esta obligación de los planes de igualdad no tenía detallado cómo tenían que ser esos planes de igualdad, cuál era el proceso, etc. El Real Decreto Ley, el 6/2019, de 1 de marzo, estableció, entre otras cuestiones, modificaciones en esta ley orgánica en el artículo 46 y siguientes en materia de planes de igualdad y estableció un mayor detalle en cómo deberían ser el análisis inicial que se tiene que realizar antes de adoptar las medidas del propio plan. Y estableció que reglamentariamente se desarrollaría esos planes de igualdad. Ese desarrollo se ha aprobado en el Real Decreto 901 de 2020, de octubre de 2020, y que en ese desarrollo establece cuál es concretamente ese contenido de ese análisis inicial, cómo se debe negociar este plan de igualdad, qué contenido debe tener, incluye también las auditorías retributivas en relación con esa introducción de la obligación del registro salarial, pues cuando las empresas que tienen obligación de llevar planes de igualdad también tienen obligación de incluir en este mismo plan de igualdad pues las causas, porque lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores con el registro salarial es que cuando las empresas de 50 o más trabajadores que las diferencias salariales por grupos profesionales o clasificación profesional superan el 25%, hay que justificar por qué hay esa diferencia, ¿no? Bueno, pues esto hay que introducirlo, es decir, hay que justificarlo dentro de los planes de igualdad y dentro de esa auditoría, como les digo, de esa auditoría retributiva que tiene que investigar cuáles son esas causas precisamente para evitarlo, porque es muy importante, los planes de igualdad sin el control de la brecha salarial pues está incompleta, es decir, hay que entender tanto la brecha salarial como los planes de igualdad cuando las empresas tienen obligaciones de tener planes de igualdad como un conjunto.
Una de las también que introdujo es que estableció en un periodo transitorio la reducción de la obligación. Inicialmente la obligación de los planes de igualdad eran empresas de 250 trabajadores o más, y eso se ha reducido a 50 trabajadores, a partir de 50 trabajadores, empresas de más de 50. Pero, como les digo, con un periodo de aplicación paulatina. Se inició por una ampliación en el 2019 a partir de empresas de más de 150 trabajadores. Ahora, a partir de 8 de marzo de este año, se ha ampliado a empresas de 100 o más trabajadores, y el año que viene, en marzo del año que viene, ya se equiparará o ya se va a ampliar a las empresas de 50 o más trabajadores. Por tanto, ha habido esta aplicación paulatina, y en esa aplicación paulatina pues ha sido importante, o se ha iniciado una actuación de control de la Inspección de Trabajo, precisamente para comprobar que las empresas, primero de todo, tengan planes; segundo, que lo tengan registrado, porque es una obligación también registrarlo en el mismo registro que se registran los convenios colectivos, y que se haya negociado, ¿vale? Y también que tenga el contenido y se haya aprobado con ese contenido que establece el reglamento, el 901, que les decía, del 2020. Se aprobó también el 902 del 2020, que era sobre el tema del registro de salarial, pero que hoy no lo vamos a analizar. Este caso, como les digo, por tanto, ya hemos puesto en antecedentes, en este caso se realizó una actuación inspectora precisamente para comprobar si la empresa era una empresa de más de 250 trabajadores, por tanto ya existía esa obligación de tener planes, pero aquí lo que se iba a controlar es si la había registrado y si había seguido el procedimiento. La empresa no tenía planes cuando se le solicitó el plan de igualdad, aunque tenía esa obligación de tener planes de igualdad, no lo tenía. Y alegó que no lo tenía, es decir, había hecho el diagnóstico previo, ese diagnóstico que nos va a servir para identificar dónde pueden haber los problemas de igualdad en la empresa, en los distintos ámbitos, no solo en la contratación, sino en temas de ascenso, en temas retributivos, etcétera. Luego hay que adoptar medidas, y esas medidas es la planificación a través de ese plan de igualdad. Todo eso necesita una negociación con los representantes de los trabajadores. En este caso se había iniciado esa negociación, pero como había habido una afectación por un expediente de regulación de empleo, se había retrasado el proceso de elaboración de ese plan y no se había seguido el calendario que precisaban, o que se habían dado las partes para llegar a aprobar ese plan. Por tanto, no había plan. Anteriormente había habido una actuación de la inspección que ya se le había requerido a que tuviera ese plan, y pues sin haber cumplido con ese requerimiento, pues se hizo esa segunda actuación, y como seguían sin tener ese plan, pues se actuó y se sancionó, como ahora veremos. Perdón. Lo que aquí se estaba infringiendo, por tanto, es el artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad de Hombres y Mujeres, en el cual precisamente establece esa obligación de las empresas con ese periodo transitorio, pero, como les decía, en las empresas de más de 250 ya existía la obligación. Ahora son las empresas de más de 100 trabajadores quien tienen esa obligación. Deben elaborarse cumpliendo los requisitos reglamentariamente del artículo del reglamento 901 del 2020, y las empresas que ya lo tuvieran antes de la entrada en vigor de este reglamento tienen un periodo hasta que renuevan el plan, porque los planes tienen un plazo, pues hasta que se renuevan, y como máximo un año. Por
Por tanto, como mucho, hasta un año, pueden adaptarlo a los requisitos del reglamento. Pero en este caso es que ni siquiera había y la obligación ya estaba. Aquí hay distintas cuestiones que aún van a ser conflictivas. Una de ellas lo había sido antes, y era que si no, aquí inicialmente, o en algunos casos, se había alegado pues, que no había representación de los trabajadores, o que esa representación de los trabajadores pues, no habían llegado a un acuerdo. Cuando no hay representante de los trabajadores, ya ha habido alguna sentencia que decía que no se podía acordar unilateralmente por el empresario porque era necesario una negociación. El reglamento ya establece de forma clara qué pasa o qué hay que hacer cuando no hay representación legal de los trabajadores. Entonces hay que hacer una representación con representantes de los sindicatos más representativos o los sindicatos representativos del sector. Lo que no está demasiado resuelto es qué pasa si no se llega a un acuerdo. La norma lo que establece es la obligación de negociar, pero saben, igual que en los convenios colectivos, no hay obligación de llegar a un acuerdo. Pero el empresario tiene obligación de tener un plan. Por tanto, la interpretación, al menos, de la que se puede extraer cuando el empresario tiene sí o sí obligación de tener planes, aunque tenga que negociarlo, eso quiere decir que deberá negociar de buena fe para conseguir llegar a tener ese acuerdo de ese plan, y si, como era el caso, en este caso, que no consigue aprobar el plan cuando lo tiene que tener, pues porque hay algunos problemas, pues tendría que aprobar unilateralmente con lo que haya pactado, hasta el momento que haya pactado con los trabajadores, ese plan, y seguir negociando para modificar ese plan con el acuerdo que llegue a adoptar. Pero no es, digamos, no le exime de obligación de tener plan el que no llega a un acuerdo. Lo que no puede hacer es no negociar el empresario, y en este caso se le sanciona con la sanción mínima. Esto es una sanción tipificada, una infracción tipificada en el artículo 7.13 de la LISOS, que es una infracción grave y que se sanciona entre 626 y 6.250 euros. En este caso se le sancionó con el grado mínimo, que fueron 626 euros. ¿Y por qué? Porque no se exime de responsabilidad al empresario, porque es responsabilidad suya tener el plan. Lo debe realizar como establece la ley orgánica y como establece el reglamento. Pero si por cualquier razón no consigue llegar a ese acuerdo, pues tendrá que aprobar unilateralmente ese plan, pero manteniendo abierta esa negociación para conseguir finalizar ese acuerdo y modificar ese acuerdo, por tanto, sustituirlo por el acordado. Pero no puede estar sin plan. Y evidentemente debe registrar ese plan, porque si no, también es un incumplimiento no registrar este plan. Bien, este es el segundo caso. El tercer caso es sobre el registro de jornada. Como les he comentado, ese registro de jornada existe, esa obligación, desde 8 de mayo de 2019. Y antes de esta obligación del registro de jornada, como les he avanzado, existía solo para los trabajadores a tiempo parcial, que esto había obligación y sigue habiendo, evidentemente, esa obligación del registro de su jornada, y además, bueno, entregarles la hoja del control de ese registro cada mes junto al recibo de salario. También de los trabajadores que realizaban horas extras, también había la obligación de registrar esa jornada de esos trabajadores y darle el resumen de esas horas junto también con el recibo de salarios cuando se le paga. Y bueno, en otras actividades, en el reglamento de jornadas especiales, pues establece también la obligación y establecía la obligación trabajadores móviles, como pueden ser los transportes de carretera o los trabajadores de la marina mercante o los trabajadores ferroviarios transnacionales, que también existía esta obligación de registro
de jornada. Es interesante que conozcan cómo ha ido esta evolución de esta obligación, que esto ha sido el impacto precisamente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue la que desencadenó precisamente la necesidad, o se le exhortó al gobierno a que aprobara una norma en la cual estableciera el registro de jornada para todos los trabajadores. Este caso fue anterior, este caso es de un banco, del Banco Sabadell, pero se han dado en muchos bancos, yo diría que prácticamente en todos. El caso de la sentencia que les digo de la Unión Europea fue que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue de Bankinter, pero en todos los bancos la Inspección de Trabajo se ha encontrado el mismo problema, que ahora les explico. Este es un caso que puede ser representativo de todos los casos y del problema que se daba. Aquí la jornada de los trabajadores en los bancos era de 8 a 15 horas. Por tanto, no trabajaban, como ustedes saben, mayoritariamente los bancos pues solo trabajaban por la mañana, abrían por la mañana, menos los jueves, que también abrían por la tarde. Pues, por tanto, la jornada de los trabajadores eran de 8 a 15 horas, más allá que hubiera alguna tarde que también tuvieran que trabajar. El problema es que era recurrente, por denuncias, que los trabajadores realizaban horas extras que no se les pagaba. Y entonces lo que se hacían eran actuaciones en cada uno de los centros de trabajo, por tanto en cada una de las oficinas, porque el registro de jornada es una obligación que se cumple en cada centro de trabajo. Igual que los planes de igualdad es un plan de igualdad para todas las empresas y el incumplimiento es si se incumple para todas las empresas, en cambio, en el tema de los registros de jornada, la doctrina viene reconociendo que es en cada centro. En cada centro hay la obligación de registro. Por tanto, puede haber una empresa con 4 centros, 3 que lleva registro, 1 que no. En el que no lleva registro hay un incumplimiento. Y si no lo tienen en los 4 centros, pues hay un incumplimiento en cada uno de esos centros. En este caso, como les digo, los casos que se investigaban, los bancos, después se acudía a los distintos centros de trabajo, las distintas oficinas, y se hablaba con los trabajadores y se les daba una especie de cuestionario para que dijeran cuál era su jornada y cuál era realmente el horario que en realidad hacían. La costumbre aquí, en ese momento, le repito, no había obligación de registro de jornada para todas las empresas, solo había obligación de registro cuando se hacían horas extras. Pues bien, en este caso, ¿qué ocurría con los bancos? Pues que decían que ellos, todos los trabajadores hacían su jornada normal, habitual, y por tanto no hacían horas extras. Y que por tanto, como no hacían nunca horas extras, pues no tenían que llevar registro. Y ahí estaba el problema. ¿Cómo se controlaba que realizaban horas extras si no se llevaba registro? Por tanto, se tenía que dar primero la circunstancia de hacer horas extras para que naciera esa obligación de que hubiera registro por el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a llevar registro cuando se realizan horas extras. Y precisamente ese era el problema, que los bancos decían que ellos no llevaban registro porque los trabajadores no hacían horas extras, y en cambio los trabajadores decían que sí que hacían horas extras y además no se las pagaban. Y aquí, bueno, pues tienen un ejemplo de lo que venían a decir en este caso los trabajadores, que hacían bastantes horas extras, entre 4 y 16 horas semanales, lo cual, como pueden ver, además incumpliría también el límite de las 80 horas anuales, porque si cada semana hacemos de 4 a 16 horas semanales, pues evidentemente al final del año superamos mucho las 80 horas de jornada máxima, de horas extras máximas. Precisamente esto es lo que ocurría. Habían muchas actas de infracción, porque habían sentencias que habían reconocido que la única manera de poder controlar las horas extras es precisamente que hubiera un control de jornada, pero la ley no establecía esta obligación.
una sentencia importante que hizo cambiar esto fue la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015, que afirmó que ya no eran sentencias de instancia, de juzgados de lo social, aquí era una sentencia de la Audiencia Nacional, que afirmaba que el registro de jornada era un requisito para poder precisamente controlar el exceso de jornada y que por tanto era muy difícil o imposible, si acaso, poder llevar un control de si se realizaba un exceso de horas y por tanto si se realizaban horas extras, si no se llevaba ese control. Y eso provocaba una situación de indefensión y para la Inspección de Trabajo evidentemente causaba que muchas de estas actas, las actas, hagamos un paréntesis, la Inspección de Trabajo, las actas de infracción son propuestas de sanción. La Inspección de Trabajo no sanciona. La Inspección de Trabajo hace una propuesta de sanción, que es la acta de infracción, y esto lo instruye la autoridad laboral, instruye el procedimiento sancionador y como resultado de ese procedimiento sancionador es precisamente la resolución de sanción. Esa sanción es la que en este caso se recurría a la sanción de la autoridad laboral, sancionándole precisamente por no llevar el registro horario por las horas extras. El problema es que, evidentemente, no se había podido demostrar que realmente habían hecho horas extras y como no se habían podido demostrar que no hacía horas extras, pues no había obligación, no eran trabajadores que habían hecho horas extras porque la realidad procesal era esa, aunque la realidad material era otra, y por tanto no decían los tribunales que no había obligación de llevar el registro salarial y se anulaban esas sentencias. Por tanto, siempre que no se había podido demostrar por otro medio, que no se habían realizado, que se habían realizado horas extras, y no se conseguía demostrar esto, pues estas sanciones pues eran anuladas por los juzgados de lo social. Y como les digo, esta sentencia de la Audiencia Nacional hizo un cambio porque vino a decir que evidentemente había una obligación de las empresas, aunque legalmente no existía, había una obligación de las empresas de llevar un registro para poder precisamente controlar si se superaba esa jornada y por tanto se hacían esas horas extras. Esto precipitó otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2017, en la cual se afirmaba que convendría precisamente una reforma legislativa que clarificara esa obligación de que existía antes. Y con esta del 2017 venía a establecer que no había una obligación legal. Por tanto, cambió esa doctrina de la propia Audiencia Nacional de 2015 y en 2017 la Inspección de Trabajo volvía a tener un problema, porque ya no podía sustentar esas actas de infracción por esa obligación que tenían los bancos de llevar registro, precisamente para poder controlar que los trabajadores no superaban la jornada ordinaria y que hacían horas extras. Esto, que es el conocido caso Bankinter, llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dijo que precisamente afirmó lo que ya decía esta sentencia de la Audiencia Nacional, que el sistema de registro sin sistema de registro no era posible determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas que se realizaban y que resultaba extremadamente difícil, cuando no imposible, el poder que se respetaran, controlar el respeto a los derechos de los trabajadores a que no realizaran horas extras cuando no quisieran, porque saben ustedes que las horas extras en principio son voluntarias y en el caso que las realizara, evidentemente que se le retribuya y que no supere precisamente esas 80 horas al año. Esto evidentemente precipitó el que se aprobara el Real Decreto Ley, el 8/2019,
con un periodo desde que se publicó, un periodo de 2 meses, para que entró en vigor para el tema del registro de jornada el 8 de mayo del 2019 y desde entonces hay obligación del registro. Siguen habiendo problemas con los bancos, precisamente ahora tienen obligación de llevar el registro. El problema ahora es la forma en que se lleva el registro, porque bueno, todos conocemos que uno de los registros más, digamos, utilizados es el digital, el de la huella, pero en muchas empresas el de la huella se utiliza solo como registro de acceso, pero luego el registro en el puesto de trabajo, cuando ustedes saben, el control de la jornada, el inicio y el fin es en el puesto de trabajo. Por tanto, hay algunas empresas que luego tienen otro registro en el propio puesto de trabajo. Ese es el caso de los bancos. Los bancos, pues, lo registran, o en algunos bancos, lo hacen, el propio trabajador es cuando enciende su ordenador, él activa el registro y cuando acaba su jornada, pues activa el fin de la jornada. Esto, evidentemente, pues da posibilidad a fraude, porque evidentemente el trabajador puede registrar que finaliza la jornada a las 3 de la tarde, pero sigue trabajando. Con lo cual, hemos solucionado el problema a medias. Ahora no solo hay que controlar si hay registro, sino además que este registro refleja fielmente, de manera fiable y objetivamente, el control del horario y que por tanto no hay fraude. Siempre es posible, evidentemente siempre es posible, pero no debe ser de tal forma en el cual no se pueda controlar precisamente esa fiabilidad. Y precisamente es lo que ahora suscita muchos casos. Bien, en este caso se sanciona, en todos esos casos, la primera vez normalmente se acostumbra a sancionar como una sanción en grado mínimo, que son esos 626 euros, aunque por el número de trabajadores, por la cifra de negocio de la propia empresa, por el incumplimiento de requerimientos previos, todos estos son fundamentaciones para graduar la sanción y que puede llegar hasta esos 6.250, sobre todo cuando hay reiteración, cuando se afecta a muchos trabajadores o cuando se trata de empresas con cifra de negocio pues importante, como es el caso de precisamente los bancos. Importante, se sanciona por cada incumplimiento en cada centro de trabajo. En este caso sería en cada oficina. Bien, y por último, el cuarto caso que quería que viéramos hoy es el tema de la geolocalización. Como les he dicho, la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos y derechos digitales establece como derechos digitales de los trabajadores, pues eso, el derecho a derechos en relación con la grabación, la videovigilancia, grabación de sonido, sobre el control del empresario sobre los medios electrónicos, pues sea el correo electrónico, los propios ordenadores, es decir, aquello que pone a disposición de los trabajadores, sobre el derecho a la desconexión digital, aunque no es un derecho, esto no es un derecho, digamos, de protección de datos, pero sí que es un derecho digital, diría yo. Y la geolocalización. La geolocalización sí que afecta directamente al derecho a la protección de datos y al derecho a la intimidad. Este es un caso que sobre todo se destapó en Valencia, precisamente, que es en las empresas de Telepizza. Son los repartidores de Telepizza y que existía un proyecto, el proyecto Tracker, que era un proyecto en el cual se seguía un control por geolocalización de estos trabajadores. Y por tanto, a los trabajadores se les exigía en el propio contrato de trabajo, aportar su propio teléfono con conexión a Internet y por tanto era propiedad del trabajador tanto el equipo, la telefonía, como la conexión de Internet y además tenían la obligación de instalar un aplicativo informático de la empresa de Telepizza para la geolocalización, para saber en cada momento dónde se encontraba ese trabajador y pudiera
digamos, pues solicitarles pues sus servicios a un lado, a otro, es decir, había un control. Además se incluía una cláusula en que establecía, además de si esa obligación de aportar ese teléfono, si el teléfono se estropeaba o bien perdía la conexión o bien pues sobrevenía cualquier problema, el trabajador era responsable de subsanarlo, es decir, se estropeaba el teléfono, pues adquirir otro teléfono que lo sustituyera, si no era una causa suficiente para extinción del contrato de trabajo. Por tanto, establecía una cláusula resolutoria que evidentemente quedaba fuera de las causas de extinción del contrato de trabajo y además era una causa donde no había culpa, no había ninguna culpa del trabajador en que pudiera tener ese problema con los equipos. Hubo una actuación, esto también se generó a través de una actuación, varias actuaciones de la Inspección de Trabajo, pero sobre todo una en Valencia, y acabó generando también una demanda por conflicto colectivo de los sindicatos precisamente para todo este proyecto, no solo para el caso concreto, pues la Inspección de Trabajo sobre todo actuó por el tema de esa cláusula resolutoria, pero aquí, como les digo, en la demanda fue en la Audiencia Nacional y fue resuelta por sentencia de la Audiencia Nacional de la número 13 de 2019 y posteriormente veremos que ha sido confirmada por una sentencia del Tribunal Supremo, también reconociendo que se había vulnerado el derecho a la intimidad de estos trabajadores. Lo que viene a decir las sentencias, la doctrina judicial, es que hay un derecho, y de hecho el artículo 90 de la Ley Orgánica 3/2018 reconoce precisamente ese artículo 90, el derecho que tiene el empresario dentro de esas facultades de control del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores a controlar el trabajo. Pero evidentemente tiene que superar, la forma de controlar tiene que superar un juicio de proporcionalidad, de idoneidad y de adecuación. En este caso no superaba esos principios constitucionales para poder, digamos, vulnerar, como es el caso, el derecho a la intimidad. Entre otras cosas porque lo que reconoce el artículo 90 de la Ley Orgánica 3/2018 es precisamente que son equipos que aporta el empresario. En este caso solo compensaba con un plus, compensaba la aportación del teléfono, pero no eran equipos que aportaban, no eran equipos de propiedad de la empresa, que por tanto es lo que hubiera sido lo adecuado, que hubiera facilitado el equipo, o, como verán en la sentencia, que en vez de poner la geolocalización, los equipos de geolocalización en el teléfono, pues podían haberlo puesto en otros equipos que sí que eran de la empresa, como podían ser las motocicletas. Y que, por tanto, esto era un abuso de derecho empresarial que quebrantaba esos principios y que, por tanto, se estaba vulnerando los derechos de los trabajadores. Como les he dicho, esto ha sido ratificado en esta sentencia del Tribunal Supremo, la 163 del 2021, que confirma esta sentencia. Y también, evidentemente, en ambas sentencias también declaran nulas estas cláusulas resolutorias, por también por ser abusivas, por no estar previstas en la normativa y quedar fuera, evidentemente, de las causas de extinción del contrato, causas que son indemnizadas. En este caso era una cláusula de extinción sin culpa del trabajador y además sin derecho a ningún tipo de indemnización. Por tanto, se anulaba todo esto.
La lesión de los derechos a la intimidad de los trabajadores está tipificado como una infracción muy grave en el artículo 8.11 de la LISOS y está sancionado entre 6.251 euros hasta 187.515, dependiendo de cómo se gradúe, en grado mínimo, grado medio o grado máximo, dependiendo, como les digo, de esos distintos elementos de la graduación de las sanciones. Bien, estos eran los 4 casos que quería hoy comentar con ustedes. Creo que son unos casos que les pueden haber ilustrado cómo es la actuación de la Inspección de Trabajo. Son 4 casos algunas pueden ser de denuncia, pero que se actúan muchas de ellas en planificación, porque como les he dicho, han tenido un impulso con esos cambios normativos y por tanto son temas de actualidad que creo que también era interesante que viéramos. El tercer vídeo lo vamos a dedicar a temas de seguridad social. Y ya les avanzo que analizaremos algún caso importante sobre encuadramiento y cotización de trabajadores, como es el caso de Glovo, de los riders, que precisamente hoy, 12 de mayo, se ha aprobado la modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer una presunción de laboralidad, de relación laboral de estos trabajadores, aunque va a entrar en vigor en el 12 de agosto, tenemos un retraso de 3 meses. Y veremos también algún caso más también de seguridad social, como es el tema de recargo por faltas de medidas de seguridad cuando hay un accidente y hay prestaciones de seguridad social, y algún caso más que crea que les pueda interesar. Por tanto, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.